Andrea Álvarez, soy ingeniera en materiales y doctora en ciencia de materiales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Actualmente trabajo en el Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales, que se encuentra en Mar del Plata y que es un instituto de doble dependencia entre el CONICET y la Universidad Nacional de Mar del Plata. Me desempeño como investigadora principal del CONICET, siendo la directora del grupo de materiales compuestos termoplásticos de este instituto. También soy profesora adjunta de la Universidad Nacional de Mar del Plata y trabajo en la Facultad de Ingeniería. Cuando terminé la escuela primaria tuve la posibilidad de rendir el ingreso al Colegio Nacional Arturo Illia, que es un colegio secundario dependiente de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Estando en el Colegio de Illia, finalizando mi carrera de grado, donde además de un montón de actividades académicas teníamos actividades artísticas y demás, también se me ocurrieron muchas ideas para qué hacer cuando terminara el colegio. Muchas de ellas relacionadas con la universidad, pero diferentes carreras. Hice todo lo que tiene que ver con los test vocacionales y demás que uno hace en esos momentos de la vida. Y fue una charla de la Facultad de Ingeniería. Cuando escuché todas las carreras de ingeniería, existía una nueva que se llamaba Ingeniería en Materiales, que de hecho todavía no tenía ningún egresado. Y me motivó mucho lo que se estudiaba en esa carrera, para qué servía, qué cosas se hacían, y fue así que me inscribí para estudiar esto en la facultad. Siempre me gustaron mucho física, química y matemática y sobre todo resolver problemas. Eso es algo que me gustó desde muy chica y que sigue ocurriendo hoy en el día a día de mi trabajo, y creo que es uno de los motivos que también me llevaron a ser investigadora. Haber ganado el premio L'Oréal UNESCO CONICET por las mujeres en la ciencia es algo muy importante, por varios motivos. El primero de ellos tiene que ver con que por más que yo haya recibido el premio es a un proyecto, y este proyecto se relaciona con tratar de hacer algún pequeño aporte a la pandemia del COVID, que ha sido algo que mundialmente nos ha cambiado la vida a todas las personas que existimos, y por otro lado ha planteado muchísimos desafíos de cómo salimos de esta situación. Nosotros desde el área de materiales y con un grupo muy grande de trabajo con el que venimos trabajando hace más de 10 años en temáticas relacionadas, pudimos proponer una pequeña respuesta para aportar a la desinfección de las superficies, donde el virus puede estar un determinado número de horas, y hay diferentes estudios que muestran que puede estar entre 2 horas y 9 días según el tipo de superficie, y que puede ser uno de los medios de contagio. Por lo tanto, este pequeño aporte haría que las superficies queden inmunizadas del virus, por llamarlo de una manera sencilla, previniendo allí el contacto de un virus que queda depositado por una persona que está contagiada en una superficie y otra persona que luego puede contagiarse a partir de allí. Por otro lado, el premio fue muy importante porque valora el rol de las mujeres en la ciencia, que muchas veces ha sido dejado de lado o muchas veces ha tenido que enfrentar dificultades para llegar a los mismos lugares que los hombres. Y por último, es un premio muy importante porque reconoce lo que hacen los equipos científicos para tratar de resolver problemas de la sociedad. El proyecto se trata de desarrollar materiales que inactiven al COVID-19. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el COVID entra en contacto con este material que desarrollamos, ya no puede ni reproducirse ni contagiar. Ese es el objetivo principal del proyecto, que ha pasado por varias etapas. Etapas de diseño de formulaciones a nivel de laboratorio, etapas de caracterización, etapas de validación de su actividad antiviral, entre otros factores importantes, escalado a planta piloto y luego la transferencia de lo realizado al sector productivo e industrial para que pueda transformarse en un producto que las personas puedan tener a su alcance. Los obstáculos que las mujeres tienen trabajando en ciencia son muchos y variados, pero también es cierto que hay muchos equipos que son muy fuertes, que están conformados por mujeres y varones. Creo que es importante destacar que la lucha de género no tiene que ver con mujeres o varones que hacen una cosa u otra o están discutiendo, sino que con un concepto de que la mujer pueda tener el lugar que debe en la ciencia. Tenemos visiones diferentes, formas de hacer las cosas diferentes entre los diferentes géneros, y creo que los equipos que son multidisciplinarios, multigéneros, son muy fuertes.
porque tienen la capacidad de ponerle diferentes miradas a la misma problemática y llegar a una solución mucho más rica. Creo que el rol de la mujer en la ciencia sin duda se afianzó en los últimos años y va avanzando día a día. En Argentina tenemos una situación muy favorable en cuanto al número de mujeres que se dedican a ciencia en el país. Por ejemplo, las investigadoras en CONICET superan en número a los varones investigadores de CONICET. Sin embargo, todavía tenemos el desafío de estar en los cargos más altos, es decir, el número de mujeres va disminuyendo a medida que uno asciende en la categoría de CONICET, llegando al 25% solamente en el cargo superior, que es el cargo más alto que tiene la carrera de investigador de CONICET. Y por otro lado, son muy pocas las mujeres que llegan a los roles de tomas de decisiones. Esto ocurre tanto en el CONICET como en las universidades nacionales y otros entes que se dedican a generar ciencia y tecnología en nuestro país. Creo que hacer ciencia es algo muy importante. Desde que yo comencé este camino, mi desafío fue siempre tratar de aportar algo para cambiar nuestra sociedad, particularmente la sociedad argentina, pero también con aportes que puedan ser globales. Creo que los investigadores tenemos responsabilidades, dado que nuestro sueldo lo paga el Estado, y eso quiere decir que todas las personas aportan a que nosotros podamos hacer nuestros desarrollos, hacer nuestro trabajo de día a día e incluso a pagar nuestro sueldo. Esto es muy importante. Nosotros pensemos que hay personas que probablemente tengan que viajar muchísimas horas para llegar a su trabajo y con que cada paquete de yerba que compran para tomar un mate pagan impuestos que están pagando nuestro sueldo. Nuestro deber es devolverle a la sociedad un poco de todo eso que nos aporta. Nuestro objetivo, mi objetivo particular, que comparto con muchos otros investigadores e investigadoras, tiene que ver con que los desarrollos que hagamos puedan generar productos que sirvan para nuestra sociedad y por otro lado también generar trabajo genuino, es decir, que estos productos que llegan al mercado, servicios y otros tipos de aportes, dependiendo de la ciencia que estemos hablando, porque esto es muy amplio, hay muchos tipos de ciencias, muchas maneras de encararlas, muchas maneras de desarrollar cosas útiles para la sociedad, puedan transformarse en nuevas industrias que generen empleo y al lado de esas industrias se generen otras cuestiones que están relacionadas que hacen que haya más trabajo y mejor calidad de vida para todos los habitantes de la Argentina y de alguna manera volverla un poco más justa y equitativa. Creo que ser un líder de grupo siempre es un desafío, tanto para los hombres como las mujeres, y también hay que entender que hay una diferencia muy grande entre ser un jefe y ser un líder. Creo que eso es algo que se construye y que también tiene que ver con los equipos que uno va dirigiendo y cómo construye esa relación y esa cercanía y ese interés por estos desarrollos que tenemos que hacer, esa confianza, esos desafíos que vamos a tener día a día. Es complejo tanto para hombres como para mujeres, pero es cierto que en muchos lugares no aceptan que la mujer sea líder y esto genera un desafío nuevo. A mí no me ha tocado vivir esa situación en INTEMA. Realmente hay muchas mujeres investigadoras, muchas que somos líderes de grupos, e incluso actualmente yo soy la vicedirectora del instituto y no he sufrido diferencias por mi género. Pero sí lo he visto en muchos otros lugares y creo que es una situación aún compleja y como les comentaba, queda aún el desafío grande de que las mujeres lleguen a los puestos de tomas de decisiones y puedan mostrar cuáles son sus ideas. Lo más gratificante que me dio mi profesión es muy amplio, la verdad es que son muchísimas cosas. Primero es que yo hago algo que me gusta y puedo vivir de ello, eso creo que es algo impagable. Poder trabajar de lo que deseamos hacer y disfrutarlo cada día es algo que no todas las personas pueden hacer y yo le doy un valor muy grande. Por otro lado, hay algo que a mí me interesa mucho, que es ver que lo que resolvemos puede aportar algo a cambiar nuestra sociedad y lo hemos logrado en algunos proyectos. No en todos los casos, es un desafío muy grande, lleva muchas etapas y a veces se puede lograr y a veces no se puede lograr. Como soy la líder de mi equipo o la directora de mi grupo, también el ver crecer a las personas que he ido formando es una satisfacción impensada. A uno le parecería que cuando recibe un premio es la mejor noticia, que por supuesto que ha sido muy gratificante los premios que he recibido a lo largo de mi carrera, porque de alguna manera nos están diciendo que hacemos
las cosas bien y, como les comentaba, la mayoría de los premios en realidad, si bien los recibe una persona, son de un trabajo colectivo y los premios a los equipos también los incentivan para seguir trabajando. Sin embargo, cuando alguna de las personas que yo formé recibe un premio, es una alegría muchísimo más grande y superadora. Creo que es muy asimilable a lo que nos pasa a los padres y madres con los hijos cuando los vemos crecer. Y creo que hay muchísimas cosas gratificantes en esta carrera y muchísimos desafíos que siguen surgiendo día a día y que hacen también que sea muy motivante trabajar en lo que estamos trabajando. Si tuviera que darle un mensaje final a las investigadoras jóvenes, le diría que no se detengan ante sus sueños, que luchen por ellos, que traten de alcanzarlos, que siempre va a haber desafíos. Algunos escollos van a tener que ver con cuestiones de géneros y algunos con otras cuestiones. Pero si es su pasión, porque esta carrera realmente es una pasión, que lo sigan porque se puede lograr. También les quería transmitir que es posible lograr tener una vida personal, además de esta vida académica que nos lleva un montón de tiempo, un montón de horas, un montón de cabeza, dedicación, fines de semana, sábados a la noche, vacaciones y demás. Es muy importante también, si uno decide tener una pareja y una familia, que sea alguien que apoye nuestros sueños, tanto seamos mujeres, hombres o el género que sea. Eso es totalmente genérico y es muy importante que nuestra familia, nuestros seres queridos también en ese entorno tengamos un apoyo, porque si no es muy difícil de lograr todo lo que logramos. Así que sigan, no se detengan, los sueños son posibles, esta carrera es maravillosa, lo van a vivir como una parte de su vida, como una pasión, y cada día van a estar más comprometidos y comprometidas si deciden seguir.